Hola, en este video les voy a hablar de un tema muy importante que es la ley de Ohm. Digo que es muy importante porque es algo que vamos a estar utilizando ya sea en el análisis o diseño de nuestros circuitos electrónicos. La ley de Ohm lo que hace es relacionar la corriente, el voltaje y la resistencia. Y dice de la siguiente manera: la intensidad de corriente que atraviesa un circuito es directamente proporcional al voltaje aplicado e inversamente proporcional a la resistencia que presenta. Aquí lo que quiere decir que es inversamente proporcional al voltaje significa que a mayor voltaje va a haber mayor corriente. Y al decir inversamente proporcional a la resistencia quiere decir que a mayor resistencia va a haber menos corriente. Si recuerdan, la resistencia lo que hace es que impide el flujo, es decir, que hace que haya una resistencia en el flujo de la corriente eléctrica, como les comenté en el video anterior. Ahorita les voy a hablar más a detalle sobre esto de la ley de Ohm. Aquí podemos ver un circuito eléctrico muy sencillo. Tiene una pila de 9 voltios con su polo positivo y negativo. Esto es un circuito en serie, pero en el siguiente video les voy a hablar qué es circuito en serie y qué es circuito en paralelo. Bueno, aquí lo que se toma es el sentido convencional de la corriente. Se toma como si la corriente saliera por el polo positivo, es decir, como si los electrones salieran por aquí. Entonces los electrones van circulando por el cable, salen del polo positivo por el cable y luego atraviesan a la resistencia. La atraviesan y aquí en la resistencia pues va a haber una caída de tensión. Es decir, la resistencia nos va a ayudar a poder ajustar el flujo de corriente que necesitamos. Y entre más grande sea el valor de la resistencia, menor va a ser el valor de la corriente. Pero entre mayor sea el voltaje, va a haber más corriente. Por lo tanto, están relacionadas la corriente, el voltaje y la resistencia. Si tenemos mucha resistencia en el circuito, va a disminuir la corriente. Y si tenemos mucho voltaje, más bien dicho, si tenemos más voltaje, si aumentamos el voltaje, va a aumentar la corriente. Y si disminuimos el voltaje, va a disminuir la corriente. Quiere decir que están relacionados, pues. Entonces, aquí en el circuito, el funcionamiento que va a haber en el circuito va a ser del LED. Va a encenderse en dado caso que pueda ajustarse la corriente que necesite ese LED, que no sea la corriente muy grande ni tampoco sea muy pequeña. Si la corriente es muy grande, corre el riesgo de que el LED se queme. Y es literal, los LED se echan a perder, los digo por experiencia. Suele pasar, por ejemplo, a mí que cuando iba iniciando se me olvidó ponerle resistencia al LED. Directamente lo conecté con la pila. ¿Y qué pasó? Era una pila de 9 voltios. Lo conecté directamente. ¿Y qué pasó? Pues se me quemó. Entonces, las resistencias, ¿por qué se me quemó? Porque los LED usualmente necesitan corrientes de miliamperios, unos 20, 25 miliamperios. ¿Y qué pasa? Si tenemos una pila de 9 voltios y si ustedes si sustituyen en esta fórmula, por ejemplo, nos va a dar una corriente mayor si no le ponemos la resistencia. La resistencia nos ayuda a poder ajustar la corriente que necesitamos. Recordar que a mayor resistencia disminuye la corriente. Bueno, ahorita vamos a ver más a detalle eso. Una herramienta que vamos a estar utilizando es el multímetro. El multímetro nos va a estar ayudando para que nosotros podamos realizar nuestras mediciones. Y vamos a estar utilizando usualmente la ley de Ohm. Bueno, la ley de Ohm en resumen: resistencia alta, corriente baja; resistencia baja, corriente alta. Aquí tenemos un circuito en serie sencillo y vamos a aplicar la ley de Ohm. Como les dije, están relacionadas la corriente, el voltaje y la resistencia. Nosotros podemos hallar un valor conociendo los otros dos valores. Por ejemplo, aquí tenemos el valor del voltaje y tenemos el valor de la resistencia, pero no tenemos el valor de la corriente. ¿Cómo podemos saber el valor de la corriente que circula por este circuito? Bueno, para eso está la ley de Ohm. Tenemos que conocer dos valores para poder conocer el siguiente valor. Por ejemplo, aquí dice que la corriente es igual al voltaje entre la resistencia. Como conocemos el voltaje y conocemos la resistencia, podemos aplicar esta fórmula. Entonces sustituimos I es igual a 9 voltios, la pila es de 9 voltios, entre, aquí me equivoqué, es R, aquí es R, esto nada más, aquí entonces la corriente se obtiene dividiendo los 9 voltios entre los 250 ohms. ¿Cuánto es 9 entre 250? Se los voy a comprobar. 9 entre 250 me da 0.036 amperios.
podemos, si recuerdan, para convertir a miliamperios podemos multiplicar por 1000. Entonces multiplicamos por 1000 y me da 36 miliamperios. Quiere decir que por este circuito circulan 36 miliamperios. ¿Sí? Entonces, si se dieron cuenta, utilizamos la ley de Ohm para poder obtener el valor que necesitábamos, que era el de la corriente. Algo que vamos a estar utilizando es el triángulo de la ley de Ohm. Por ejemplo, si queremos conocer la corriente, simplemente lo que hacemos es dividir. Bueno, aquí vemos que están estos dos, este está aquí, este está acá. Pues se divide el voltaje entre la resistencia como vimos aquí, la fórmula. Pero si queremos conocer el voltaje, pues entonces se multiplica la corriente por la resistencia. Y si queremos obtener la resistencia, pues se divide el voltaje entre la corriente. No sé si me di a explicar, pero cualquier duda que tengan me preguntan en un comentario. Aquí ahora conocemos la corriente del circuito, que son 0.020 amperios. Conocemos el voltaje, pero no conocemos la resistencia. Pero la ley de Ohm para eso nos ayuda. Nos ayuda a obtener un valor conociendo los otros dos valores. Por ejemplo, aquí la corriente se obtiene dividiendo el voltaje entre la resistencia, pero la corriente no la necesitamos obtener, ya la conocemos. Es 0.020 amperios, es decir, 20 miliamperios. Entonces despejamos. Esta R pasa acá y la I pasa a dividirse. Esto es un poco de álgebra. Hacemos un despeje. Entonces la resistencia es igual a el voltaje entre la corriente. Si ven en el triángulo, resistencia es igual a voltaje entre corriente. Entonces dividimos los 9 voltios entre la corriente, que es 0.020. Y eso nos da 450. Entonces, 9 entre 0.020. Aquí no hicimos la conversión a miliamperios porque pues no nos conviene, ya que es más fácil hacer la división de 9 voltios entre 0.020 que en esto convertido a miliamperios. No sé si me di a explicar. Y se dan cuenta que aquí obtuvimos la resistencia conociendo el valor de la corriente y del voltaje.